Boa tarde a todos, a todas, sejam todos muito bem-vindos a este que é o nosso último encontro, né, desta temporada do ciclo internacional de seminários sobre literatura greco-latina, do Império Romano ao Renascimento. Encerramos, então, hoje, né, esta etapa, né, com duas certezas, pelo menos, né? Uma, a de que foi extremamente importante para todos nós, academicamente, muitíssimo, mas certamente também por outras lições, né? Fizemos contato, né? Fizemos pontes entre nossas universidades, nossas línguas, nossas pesquisas, entre a antiguidade clássica que estudamos e períodos mais tardios, entre autores que praticam a recepção e os seus modelos mais antigos. Então, estivemos aí estabelecendo uma rede, né, de contatos que nos trouxe a possibilidade de encontros muito significativos, né? E a segunda certeza é de que em breve estaremos de volta, não é, Liliana? Com mais uma etapa, né? Com mais tesouros, né? Pouco conhecidos da tardo-antiguidade, né? A ser aí redescobertos. Eu agradeço a presença de todos, lembrando que aqueles que tenham comentários e perguntas poderão deixá-los por escrito no chat ou então fazê-los ao final da conferência de viva voz. Agradeço também, né, a possibilidade de ter participado como coorganizadora desse evento, convidada que fui, né, pelas colegas Liliana Pegolo e Cecília Ugartemendi, a quem não canso de agradecer, né? E hoje mando uma saudação especial a Cecília, que está fazendo aniversário, né? Nuestra Cecília está de cumpleaños hoy, así que muchas felicidades y muchos saludos. Y Liliana, entonces te paso la palabra. Gracias. Bueno, creo que no podía ser mejor cerrar este ciclo con Laura, porque yo debo decir que pocas veces he visto gente tan generosa como es Laura Migueles, ¿no? Que yo no conocía, que había leído sus cosas y que bueno, me lancé a buscar su participación, lo mismo que con Alberto y con Jesús, es decir, con gente tan valiosa y realmente se unieron a esta propuesta, vuelvo a insistir, con tanta generosidad que no siempre se encuentra en estos medios. Y Laura es particularmente una persona generosa, ¿no? Ustedes lo ven en el material que comparte. Y no me voy a olvidar aquello que dijo el año pasado. Si les pongo esto es para que lo usen, ¿no? Hagan lo suyo, ¿no? Eso no siempre pasa. Así que cerrar esta parte de este ciclo con la participación de Laura Migueles es realmente un orgullo, para nosotros, para nosotras, y además con un tema que va a dar que hablar. Por eso es que tenemos gente que proviene de otras experticias, porque quieren escuchar acerca de esto que va a ser muy notable. Así que agradezco enormemente a Laura que nos da la oportunidad de escucharla. Así que bueno, Cecilia, feliz cumple y para adelante ahora. Bueno, muchas gracias Elaine y Liliana por el saludo. Yo solamente hago mías las palabras
de las profesoras Elaine, la profesora Liliana. Estamos muy agradecidas por el acompañamiento que tuvimos, realmente la recepción y también la predisposición de todas las personas que han participado presentando en este evento. La verdad estamos más que contentas y ciertamente vamos a seguir, sí, vamos a organizar, tendremos una tercera edición porque nos han quedado muchos nombres afuera. Eso también fue muy interesante. A medida que estábamos organizando, encontramos cada vez más investigadores, pesquisadores que se dedican a estos temas y que realmente no tienen la visibilidad que merecen. Así que bueno, tendremos nuestro tercer ciclo, espero que nos sigan acompañando. Así que bueno, yo solamente de mi parte decirles gracias a todos y para no demorar más la presentación voy a leer un brevísimo currículum de la profesora Laura Miguel Escabero, así le puedo pasar la palabra a ella. Les cuento que la profesora Miguel Escabero es profesora ayudante doctora en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid, en España, obvio, desde 2021. Antes desarrolló su labor docente e investigadora en las universidades de Oxford, Cambridge y Salamanca, donde se doctoró en el 2006, con una tesis doctoral que se llama La llamada Escuela de Nono en su contexto educativo literario, dirigida por el profesor Fernández Delgado. Así que le agradecemos muchísimo a la profesora Laura Miguel Escabero por estar acá, por estar cerrando este ciclo de conferencias, que sabemos que será magistral, y le paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades, Cecilia. Bueno, gracias. ¡Qué estupendo! Gracias. Cuando Sí. terminemos cantamos cumpleaños feliz, ¿de acuerdo? ¡Ay, Dios! Muchísimas Pero podemos gracias hacerlo. también a Elaine y a Liliana. Y voy a insistir en algo que dije la otra vez. Lo que doy es para usar. Y esta vez tiene un aliciente. Lo que doy hoy es secreto. Está sin publicar. Así que úsenlo. Cuando esté publicado me piden el PDF. Si quieren, se supone que esto es parte de un libro que debería terminar de escribir, pero me está costando. ¿De acuerdo? Yo sé que me entienden porque a todo el mundo le pasa, no soy yo sola. Entonces, esto es parte del último capítulo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vean que salga el libro, escríbanme y pídanme el PDF, que es la mejor manera de trabajar todos juntos. Entonces, es un tema muy difícil. Y es un tema que una de las razones por las que me está costando terminar es porque tengo un poco miedo de publicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, también les pido ayuda, díganme qué les parece lo que les voy a contar, ¿de acuerdo? Entonces, el título que les he puesto no está bien, pero es un título que vende muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, mi título hoy era... Sex sales. Sí, muchísimo. Pero... Claro, como llevo tanto leyendo sobre esto, un día encontré en la segunda parte de la frase, pero el mercado está ya muy saturado. O sea, sí, el sexo vende, pero se vende mucho sexo. Entonces, conseguir vender una cosa más también tiene su complejidad, ¿no? Entonces, el título es sobre sexualidad, heterosexualidad y homosexualidad en la épica tardoantigua, el caso de Nono de Panópolis. Vamos a ver, este título está mal en el sentido de que hay muchos especialistas que niegan que podamos hablar de sexualidad en el mundo antiguo. ¿De acuerdo? Eso lo explico en un momento. Lo primero que tengo que decir es por qué he utilizado la palabra discursos. El primero en analizar la historia de la sexualidad como historia de discursos fue Michel Foucault. En un libro de los años 70, bueno, saben que escribió toda una serie de libros sobre historia de la sexualidad, este fue el primero, La voluntad de saber, y entonces dice que lo interesante de la sexualidad no es sobre todo cómo se habla de ella, qué es lo que se dice, y dice que la sexualidad como discurso es un conjunto muy heterogéneo y no solo incluye discursos, se refiere a las instituciones que gobiernan la vida sexual de la gente, a las formas arquitectónicas que regulan, por ejemplo, las maternidades de los hospitales ahora, decisiones regulatorias, leyes, qué se puede, qué no se puede hacer, medidas administrativas, declaraciones científicas. Por ejemplo, claro, si estamos hablando de sexualidad, es muy importante entender qué se entiende por un varón y qué se entiende por una mujer, y los discursos científicos han ido variando, ¿no?
De esto hablo un momentito después también. Las propuestas filosóficas sobre por qué, por ejemplo, somos el hombre es creado hombre-mujer. Es decir, la Biblia eso también es un discurso filosófico. Las propuestas morales, las propuestas filantróficas. Entonces, tanto lo que se dice como lo que se deja sin decir. ¿Qué pasa? Que hablar de discursos está muy bien, repito. Eso quiere decir que no me tengo que limitar a utilizar vasos griegos con posturas, que es otro tipo de estudio de la sexualidad que francamente a mí no me interesa, pero bueno. ¿Qué pasa? Que entonces es cuando preguntamos si es legítimo hablar de sexualidad en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque no hay un término que sea una traducción exacta en griego. Lo más próximo sería taafrodisia, que está por ahí en el punto 2. Taafrodisia se define normalmente como un conjunto de fenómenos físicos separados pero unidos de cerca, perdón, ahí hay una falta, que incluye actos, deseos y placeres sexuales. Pero no es lo mismo quizá que cuando nosotros hablamos de sexualidad. ¿Qué pasa? Que el hecho de que no exista una palabra no quiere decir que la noción no exista. Esto, si estudian, por ejemplo, he estado últimamente, y esto es terrible, y ya si quieren hablamos de ello otra vez, he estado últimamente estudiando las narraciones de violación en el mundo antiguo. En griego no hay una palabra para violación, pero existía y eran conscientes de ella. Entonces me pregunto muchas veces hasta qué punto decir no hay un término exactamente igual, no nos estamos autoengañando diciendo bueno, es que no hay, pero sí que hay. De acuerdo, ahí. Sí que, fíjense, Sisa, que es una mujer muy, muy interesante, lleva mucho tiempo trabajando, sugiere abandonar los clichés de la sexualidad y sugiere hablar de sexo material y de sensualidad. Y con sensualidad recoge todos los significados de Eros. Claro, en el momento en que hablamos de Eros en el mundo antiguo las cosas se complican porque Eros es un erotismo intenso y también son sus emanaciones estéticas y corpóreas. Es para complicar más las cosas. ¿Qué pasa? Que ha habido mucha gente que ha negado que podamos hablar de sexualidad en el mundo antiguo y esto lo relacionan con algo que está en el punto 3. Que es el principio de isomorfismo, ahora lo explico, el principio de isomorfismo entre relaciones sexuales y sociales en el mundo antiguo, especialmente en Grecia. Volvemos a los años 70 otra vez y esto en un momento explico por qué insisto en que estamos en los años 70. El libro este de Kenneth Uva de homosexualidad griega lo que dice es que no podemos hablar de sexualidad en la Atenas del siglo V fundamentalmente sin tener en cuenta que la sexualidad queda completamente superpuesta por cómo se organiza la sociedad. Y en la sociedad hay digamos, si vemos la sociedad griega como un triángulo en el que los varones de clase alta son la pirámide de arriba del todo y el resto valen menos. Entonces, lo importante para un varón de clase alta es ser, digamos, activo en una relación de pareja o en una relación sexual y le da igual que la otra mitad con la que tiene la relación sea un hombre, una mujer o un niño con tal de que sea pasivo. O sea, que no decida y que se deje, digamos. ¿Qué pasa? Bueno, se asocia, luego se ha hablado mucho de ella, de este libro como el libro que propone el paradigma de la penetrabilidad y una obsesión con la penetración, ¿de acuerdo? Sexual. ¿Qué pasa? Ahora explico por qué decía que era importante saber que estamos en los años 70. La crítica literaria y social y filosófica en los años 70 estuvo muy dominada por el estructuralismo. Entonces tenemos unos críticos que están constantemente intentando ver polos opuestos. Entonces aquí hay un polo opuesto hombre y un polo... Hay un polo, hombre y mujer serían dos polos opuestos y debajo estarían activo y pasivo. Y se supone que no hay intermedios. Con estos dos polos
tendríamos otra serie de superposiciones que sí, es cierto que las estudia, por ejemplo, Aristóteles, y entonces dice que igual que hay mujeres y que tienen que ser pasivas, también son, se las asocia con la humedad, con el agua, con todo lo líquido, mientras que los hombres son secos. ¿Por qué? Porque las mujeres, por ejemplo, tienen la menstruación. ¿De acuerdo? Tienen una serie de fluidos que los hombres no tienen. Las mujeres son la izquierda y los hombres son la derecha. La derecha es la preferida, la izquierda es la denostada, digamos. Y podríamos seguir así. ¿Qué pasa? Que esto es un intento de estructurar el mundo, pero también es una gran mentira. Piénsenlo si quieren, podemos utilizar lo de la división del mundo en izquierda y derecha. Vamos a ver. Es muy frecuente dividir el mundo entre zurdos y diestros. Y es verdad, pero también están los ambidiestros. O sea, gente que utiliza de igual manera la mano derecha y la mano izquierda. Pero no solo es que utilice la mano derecha y la mano izquierda de forma natural, es que hay veces que nos podemos encontrar lo que se llama un zurdo contrariado. Es un zurdo contrariado, una persona que de forma natural utiliza la mano izquierda para todo, pero como no le han dejado escribir con la mano izquierda, se acostumbra a utilizar la mano derecha. Y luego también están personas que son diestras, yo soy diestra, por ejemplo, pero los tarros de la mermelada los hablo con la mano izquierda. No sé por qué, quizá porque tengan más fuerza con la mano izquierda. Y habrá zurdos que determinadas cosas pues prefieran hacerlas con la mano derecha. A lo mejor hay un zurdo que hable los tarros de mermelada con la mano derecha. Entonces, actualmente evitamos por lo general hacer divisiones tan tajantes, por ejemplo, entre, igual que hay hombre y hay mujer, pero también hay un intersexo, o igual que hay, a lo mejor podemos decir que hay homosexualidad y hay heterosexualidad, pero hay una serie de gamas intermedias que ahora exploramos mucho más, pero que en los años 70 no se exploraban con tanta facilidad ni con tanta riqueza. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado, que nosotros no somos tan sumamente binarios como eran en los años 70, y por otro lado, porque esta negación de que, o sea, el Dover a lo que va es a negar que exista la homosexualidad en el mundo antiguo a pesar del título de su libro. ¿Por qué? Porque dice que en realidad lo que hay es varones activos y el resto que son pasivos. Entonces la homosexualidad no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que un varón tiene que ser activo. Y se define como activo, no se define como homosexual y heterosexual. Claro, esto choca con que tenemos, y esto está también en el punto 2, en este punto, con que sí que tenemos casos muy estudiados de varones maduros, adultos, que son pasivos, porque lo prefieren. Y es una figura que es la figura del quinaidos, latín quinaedus. También tenemos que aunque haya una insistencia en la actividad o pasividad, cualquiera que haya leído las comedias de Aristófanes sabe que las cosas no son así. O sea, mujeres en determinadas relaciones toman la postura dominante o cada pareja tiene sus arreglos, ¿no? Y Platón en el Simposio, esto también está en el punto 2, en el tercer párrafo, tenemos a un personaje que es Aristófanes, precisamente, cuando rastrea el origen de las tres orientaciones sexuales más frecuentes, que son la heteroerótica, homoerótica masculina y homoerótica femenina, y sugiere que hay quienes descienden de dobles varones primigenios, y entonces cuando son jóvenes se enamoran o buscan estar con varones adultos, y cuando son adultos buscan estar con jóvenes. Hay quienes proceden de una, digamos, una pelota en el que hay una mitad masculina y una mitad femenina, y entonces son heterosexuales, y hay quienes proceden de una pelota en el que hay dos elementos femeninos, y entonces son lo que ahora llamaríamos lesbianas, que es un término que se suele usar bastante poco en crítica contemporánea. Entonces, todo esto para decir que aunque con bastante frecuencia no se hable de sexualidad en el mundo antiguo porque es un término un poco difícil, sí que por otro lado podemos utilizar el término con cierta tranquilidad. ¿Qué pasa? Que para evitar connotaciones que pueda tener, y ahora estoy ya en el punto 4, para evitar connotaciones que sean
difíciles de aplicar al mundo antiguo porque, por ejemplo, si yo digo yo soy homosexual, es probable que en el mundo antiguo no hubiera una definición como tal y tiene una serie de connotaciones en el mundo moderno. Igual que yo diga yo soy heterosexual, tiene unas connotaciones distintas en el mundo antiguo y en el mundo moderno. Entonces, ahí tienen Nancy Rabinovich, perdón, no lo he dicho, he puesto toda la bibliografía en notas a pie de página porque me pareció que se vería mejor al hacer la exposición, que si lo dejaba para la bibliografía para el final me pareció que se iba a ver mucho peor. Entonces, la palabra, en vez de utilizar la palabra homosexualidad por las connotaciones que tiene actualmente, Rabinovich, por ejemplo, propone utilizar la palabra homoerotismo, que es una palabra que voy a utilizar yo también, ¿no? Y por ejemplo, dice que prefiere no usar la palabra lesbiana, y la ventaja de hablar de homoerotismo es que engloba muchas más cosas que decir homosexualidad, ¿no? Puede haber una persona que tenga una atracción por personas de su mismo sexo, pero que no llegue, por ejemplo, a establecer una relación sexual. Y eso se incluiría con mucha más facilidad en homoerotismo que en homosexualidad. La palabra eros aquí tiene todas sus connotaciones de las que he hablado antes y es completamente distinta de filía o el amor que se tiene a un miembro de la familia, por ejemplo. Es muy interesante también que cuando hablamos de homoerotismo en el mundo antiguo lo tenemos que relacionar, tenemos que pensar que se da en lo que se llaman contextos homosociales. ¿Qué es un contexto homosocial? Un contexto homosocial es una situación social en la que por naturaleza hay solo varones o solo mujeres. Por ejemplo, en el ejército, en la Atenas del siglo V, había solo hombres, solo varones. En cambio, se han leído las tesmoforias de Aristófanes, las tesmoforias, las fiestas que se celebraban regularmente en Atenas, es un contexto en el que hay solo mujeres. Entonces, las relaciones homoeróticas suelen darse en este tipo de contextos. ¿De acuerdo? Veremos algo después. ¿Qué pasa? Que cuando hable de homosocialidad y de homoerotismo, tenemos que tener también mucho cuidado, porque se pueden imaginar que sabemos mucho más sobre homoerotismo masculino en el mundo antiguo que sobre homoerotismo femenino en el mundo antiguo. De hecho, de homoerotismo femenino sabemos poquísimo. Pero además de eso, el homoerotismo masculino está, digamos, codificado. Hay una serie de, aunque no tiene por qué ser siempre así, pero hay una serie de codificaciones de la pederastia, sobre todo las conocemos por Atenas. O sea, en la Atenas del siglo V a.C. tenemos que no se trata de relaciones igualitarias, que también las hay, porque las vemos, por ejemplo, en el simposio platónico. Ahí hay dos varones que llevan toda la vida juntos y que son prácticamente un matrimonio. En cambio, lo que más se da o lo que más aparece en nuestras fuentes y de lo que más se habla es de un varón de más edad, que sería no sé si lo he puesto, se me ha olvidado ponerlo aquí. Perdón. Tenemos un varón de más edad y un varón de menos edad, que suele ser un chico joven, y entonces el varón de más edad es el erastés y el varón más joven es el erómenos. Por el tipo de nombre se imaginarán que se supone que el erastés es el elemento activo en la pareja, es el que toma decisiones, es el que tiene que convencer al jovencito, y el erómenos es el joven. Cuando hablamos de joven no sabemos hasta qué edad. Estamos hablando por lo general de antes del cambio de voz, antes de, por ejemplo, de que le salga la primera barba, o cuando le sale la primera barba ya entra en una transición que hace que debieran progresar a otro tipo de relaciones. Aquí nos encontramos entonces con el problema de que, claro, sí, la adolescencia, la primera barba, el cambio de voz, pero no sabemos exactamente tampoco cuándo esto se daba en el mundo antiguo. Que recuerden que la dieta, la zona de la que uno viene, hace que la pubertad ocurra antes o después. ¿De acuerdo? Entonces, hoy voy a hablar sobre todo de homoerotismo masculino y femenino.
es decir, voy a hablar de las referencias a la atracción entre hombres o entre mujeres, que se dan a menudo en un ambiente homosocial, como ya he dicho, y voy a utilizar, el texto que voy a utilizar son las Dionisíacas de Nono de Panópolis. Nono de Panópolis es un señor muy interesante del siglo V después de Cristo, es egipcio, escribe en griego. Las Dionisíacas son un poema en 48 libros, que son 4 libros en la traducción de Gredos o 3 libros en la traducción, en la edición bilingüe de la Loeb, o, y esto no se me asusten, 19 libros en la traducción, en la edición con traducción y anotación de Belles Lettres, la edición francesa. Es un poema larguísimo, es como la Ilíada y la Odisea juntos, y trata la historia del dios Dioniso desde antes de que nazca hasta que llega al Olimpo. Sabemos con toda seguridad que Nono era un autor cristiano, también escribe una paráfrasis del Evangelio de Juan, en la que lo que hace es coger el Evangelio de Juan, que son 21 capítulos, y lo pone en verso. Y entonces él añade cosas, quita otras, lo que le parece. Hoy voy a hablar solo sobre las Dionisíacas. Hablar sobre el homerotismo en la paráfrasis es imposible porque no hay absolutamente nada. ¿De acuerdo? Hay homosocialidad, pero no hay homerotismo. Entonces, hay una pregunta que quiero hacer y es si se narra el erotismo de la misma manera que el heteroerotismo en, repito, las Dionisíacas. Y la respuesta es no. ¿De acuerdo? No se narra igual. O sea, cuando Zeus desciende del cielo, del Olimpo, y se lleva a Europa, en el primer libro de las Dionisíacas, se lleva a Europa y tiene relaciones sexuales con ella y luego ella tiene hijos, por ejemplo, esto ya se lo anticipo, no están los textos, por ejemplo, se narra una relación sexual. Esto no va a pasar nunca con relaciones homoeróticas, ¿de acuerdo? También tengo que preguntarme si hay un discurso homoerótico único. O sea, si podemos hablar de homosexualidad en general en las Dionisíacas, o tenemos un homoerotismo masculino completamente diferenciado de un homoerotismo femenino. Y ya vamos a ver que hay diferencias. Pero, claro, si ya parto de la base de que son distintos y ya está, ¿para qué veo si hay una narrativa sobre homosexualidad? Y es que sí que vemos que en el mundo antiguo en ocasiones hay una narrativa en la que homosexualidad y heterosexualidad están a la misma altura y se narran de forma parecida, y la homosexualidad femenina y la homosexualidad masculina se narran de forma parecida. Y les enseño un ejemplo. Esto, vamos a ver, me van a tener que creer con lo que yo les diga, ¿de acuerdo? Porque estos son unas fotos en las que no se ve gran cosa. Esto es fíjense esta parte de aquí de la derecha, esa es el asa y este es el pocillo. Es un cazo que se utilizaba para ilustraciones, ¿de acuerdo? Para coger agua. Es de plata, es del siglo III después de Cristo y se encontró en la zona de Valencia, en España. Queda muy lejos de Egipto, ¿de acuerdo? Pero es un ejemplo, es el ejemplo mejor que he encontrado. Me van a tener que creer porque aquí no se ve nada, pero bueno. Este es en el asa. Es que claro, ahora no sé si lo puedo enseñar. En el asa se ve a Zeus desnudo, y luego en el pocillo se ve a Zeus manteniendo relaciones con distintas figuras. Aquí en la primera, en esta que tenemos en la primera fotografía, van a ver que está Zeus con Semele, pero Zeus está con forma humana, ¿de acuerdo? La segunda van a ver, bueno, van a creerme cuando les diga que se ve esta es Leda y Zeus, que tiene forma de cisne, ¿de acuerdo? Entonces les acabo de enseñar dos relaciones heterosexuales, pero aquí tienen a Zeus con forma de águila y este es Ganimedes. Y en la siguiente tienen, este es muy interesante, tienen a Zeus que toma forma de Artemis con Calisto. Y aquí está como mujer, o sea, son dos mujeres. Si se fijan, tenemos dos relaciones que ahora llamaríamos heterosexuales, una relación homoerótica masculina y una relación homoerótica femenina. Presentadas como equivalencias, estos son todos los amores. En este plano se narran todas de la misma manera. Fíjense que no hay
no hay diferencias en las narraciones. Tienen aquí una figura pequeñita de Eros que también aparece en las otras escenas, pero que se ve peor que en esta. No hay diferencias, ¿de acuerdo? Entonces sí que es posible hablar de todas estas relaciones de forma parecida, pero no es lo que vamos a encontrarnos en las dionisíacas. ¿Qué vamos a encontrarnos en las dionisíacas? Bueno, pues les voy a hablar un poquito primero de homoerotismo masculino, fundamentalmente de dos relaciones. La primera es la del dios Dioniso con Ámpelo. Ámpelo es la vid, Ampelos es la vid, y no sé, esto es muy interesante, así como en todas las relaciones en las que son relaciones heterosexuales, aparece Eros. Eros tiene la culpa de que el hombre se enamore de la mujer y la busque en matrimonio o la viole directamente. Esto podemos hablar en otra ocasión de qué hace por qué hay tantísimas narraciones de violación, por qué hay tantísima violencia sexual en las dionisíacas. Entonces, Eros no aparece en las relaciones homoeróticas y no aparece de forma directa diciendo Dioniso se enamora de Ámpelo porque Eros interviene y le lanza una flecha. Pero sí aparecen referencias a Eros. Por ejemplo, aquí tienen la presentación de Ámpelo y dice que era un joven sátiro que vivía en las tierras frigias, formaba parte del cortejo de Dioniso y dice que era el vástago de los amores. Lo tienen en el verso 178, Gernoserótono, ¿de acuerdo? Y habla esta es una relación en la que tenemos a Dionisos como Erastés y al joven Ámpelos como Erómenos. ¿Qué pasa? Que siguen es una narración pederástica típica en el sentido de que Dioniso cumple sus obligaciones como Erastés activo y se acerca a Ámpelo, lo felicita por su belleza, se organizan concursos atléticos, lo deja ganar, pero, y esto es muy importante, no le hace ningún regalo. O sea, parte del cortejo homoerótico era que el Erastés le hacía un regalo al Erómenos, cosa que no hace Dioniso. ¿De acuerdo? Parte del cortejo heteroerótico es que si se van a casar, el varón hace un regalo de dote a la doncella. O en el caso de las violaciones también le dan algo a la doncella. Esto, para que vean que en este caso esto no aparece. Sí que es interesante que Dioniso constantemente, bueno, Dioniso y el narrador constantemente cuando se habla de relaciones pederásticas de este tipo, se refieren a otras relaciones míticas de este tipo. Por ejemplo, cuando tiene miedo de que el Céfiro mate a Ámpelo, como mató a Jacinto, que era del que estaba enamorado Apolo. Tiene miedo de que Zeus tome forma de águila y se lo lleve, como se llevó a Ganimedes, o de que Poseidón se lo lleve en su carro dorado, como hizo con Pélope. ¿De acuerdo? Esto por un lado. Por otro lado, se da visibilidad a dos paradigmas pederásticos distintos desde la perspectiva del Erómenos. Por un lado, aparece un tipo de paradigma en el que es una relación premarital. Entonces, por ejemplo, Poseidón se lleva a Pélope y cuando Pélope llega a edad adulta abandona a Poseidón y se casa con una mujer. O la otra opción, que es lo que le pasa a Ámpelo, el Erómenos se muere antes de llegar a la edad adulta. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de Ámpelo se muere y luego lo convierte, hay una metamorfosis y se convierte en la vid y es uno de los símbolos de Dioniso. En cambio, desde la perspectiva del Erastés solo hay un modelo y es que los dioses son amantes en serie de chicos, igual que son amantes en serie de chicas jóvenes. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que en este caso, cuando son amantes en serie de mujeres, les garantizo de que jamás hay consenso. No hay ninguna referencia al consenso femenino y siempre es una violación. En este caso no. En este caso está claro bueno, no está claro. En este caso, para empezar, no hay una relación sexual y dos, no está claro qué tipo de relación tienen entre ellos. En ningún caso se dice que sean amantes, se dice que son chicos de la misma edad y que juegan juntos. ¿De acuerdo? El segundo texto del que les voy a hablar es la relación entre Dioniso e Himeneo, que aparece sobre todo en el libro 29, pero que se parece mencionada antes. Este es un contexto distinto.
el contexto de Ampelo era una relación en la que les decía que era, pues por ejemplo, tiene una carrera de nado, tiene una carrera, una carrera, quién gana, quién no gana, quién no vence, es de juego, digamos, es como la palestra. En cambio, en el caso de Dioniso y Meneo están ya en la guerra contra los indios. Dioniso, esto no se lo dije en un principio, Dioniso, Zeus le da órdenes en el canto 12 de que tiene que ir a la India a convertir a los indios que son impíos a la religión de Dioniso, tiene que enseñarles el cultivo de la vid y demás. Entonces, allá se va Dioniso con toda su corte, con todos sus ejércitos, y Himeneo forma parte de estos ejércitos. Es un chico joven y hermoso en quien Dioniso se complace. Esto aparece, las veces que aparece mencionado Himeneo antes del canto 29, son referencias de este tipo. En el canto 29, Himeneo tiene una aristía, o sea, tiene un momento de fragor en el que vence a los enemigos y Dioniso se complace de verlo luchar. Pero entonces, bueno, le lanzan un flechazo y el pobre no da para mucho. Lo hieren y entonces se adapta unos elementos homéricos que son muy... Es muy gracioso la adaptación, ¿no? Porque si se acuerdan, en el canto cuarto de la Ilíada, Pándaro hiere con una flecha a Menelao, el hermano de Agamenón. Agamenón se horroriza porque está herido su hermano y tiembla al ver sangre saliendo de la herida, pero bueno, lo curan. En este caso, o sea, en el canto cuarto de la Ilíada está claro que es amor fraterno, o sea, Dioniso está preocupadísimo por su hermano, Agamenón está preocupadísimo por su hermano Menelao, pero en la transposición de este modelo lo que tenemos es a Dioniso muy preocupado por Himeneo y se adapta la reacción de Agamenón ante la herida, se adapta a la reacción de Dioniso y se adapta también el discurso, ¿no? Entonces es muy importante porque, claro, podemos por un lado pensar que de lo que se está hablando es de pasajes, sobre todo en Platón, en el que se alaba las virtudes bélicas del amor homosexual, o sea, los amantes deben luchar juntos porque entonces querrán luchar más y lucharán mejor porque quieren quedar bien delante de su amado. Pero por otro lado, aunque podamos ver una superposición del texto platónico, Himeneo reacciona fatal al resultar herido y Dioniso pues también tiene una reacción muy excesiva, entonces no resulta honorable. O sea que, si se fijan, en ninguno de los dos casos son relaciones que sean como muy gloriosas. Dioniso lo pasa fatal cuando se muere Ampelo, ha quedado en ridículo perdiendo contra él a propósito en los juegos en los que han tomado parte los dos. En el caso de Himeneo, pues se ridiculiza de alguna manera el texto que se tiene detrás. Entonces, pues parece que hay unos recuerdos literarios de un homoerotismo pasado, pero que no se pone en práctica ya y se ridiculiza un poco, ¿no? Sí que es cierto que nos llama mucho la atención que en pleno siglo V no nos se atreva a escribir de homoerotismo masculino. ¿Por qué? Porque ni las comunidades cristianas ni las comunidades no cristianas favorecían la pederastia en el siglo IV, no en el siglo V, que ya hay una legislación muy clara contra la pederastia. La Iglesia también tiene sus propios sistemas para castigarla. Por eso quizá no enfatice los elementos homosociales del episodio de Ampelo y por eso no hay referencias sexuales ni en este episodio ni en el de Meneo. O sea, el homoerotismo masculino tal cual aparece en las dionisíacas es una simple reminiscencia literaria. Hasta aquí homoerotismo masculino. Luego tenemos el homoerotismo femenino, que es bastante más complicado de analizar porque tenemos muchas menos fuentes y porque su aparición en las dionisíacas es francamente peliaguda. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hablar de dos cosas. Voy a hablar de la aparición de Calisto, que era una de las figuras, si se acuerdan, que aparecía en este cazo de plata que les he enseñado antes, y luego voy a hablar de Aura, que aparece en el canto 48. ¿Qué pasa? Calisto es una ninfa, miembro del coro de Artemis,
aquí ya tienen el contexto homosocial. O sea, en el caso de Ampelo estaban rodeados de sátiros, eran todos hombres, todos varones. En el caso del coro de Artemis son todas mujeres, ¿de acuerdo? Son todas jóvenes y, bueno, en algunas, les cuento, las versiones de este mito suele ser que en algunas de ellas Zeus se la aproxima y toma la forma de Apolo de Artemis, dependiendo de fuentes, la deja embarazada. Ella oculta el embarazo y lo logra hasta que tiene demasiada barriga como para ocultarlo, y entonces, bueno, pues se convierte en una osa, bien por un castigo de Artemis o de Hera. Me dirán, pues ya es encima de que la viola Zeus, porque ella no quiere, vaya castigo. Esto es bastante frecuente. Ya saben que la víctima de una violación, también en el mundo actual, por desgracia, suele ser castigada después encima de ser violada, ¿de acuerdo? Muy triste. Da a luz después a Arcas, que es el héroe epónimo de Arcadia, y en algún momento la catasteriza Zeus como la constelación Osa Mayor, porque era la osa, ¿no? Que también es conocida como el carro en la antigüedad. Calisto aparece en las Dionisíacas varias veces y, bueno, pues les voy a mostrar algunas de las referencias. En la mayor parte de las veces aparecen catálogos, o sea, casos en los que se habla de vírgenes violadas, ¿de acuerdo? Son muy frecuentes, ya podemos hablar otra vez de esto. Aparece por primera vez en el libro segundo, en la Tifonomaquia. Tifón lo está destruyendo todo, y entonces hay dos ninfas amadríades, o sea, son dos ninfas que están ligadas a sus árboles, y entonces ven que está destruyéndose su universo y dicen, bueno, ¿y si viene Tifón, qué hacemos y a dónde nos vamos? Entonces una de ellas dice, bueno, pues me voy a esconder debajo de una roca. Y claro, dice, no, porque si me escondo debajo de una roca seguro que viene Pan, igual que hizo con Pitis o con Siringe o con Eco, y no puedo escapar. Y luego dice, bueno, pues entonces me voy a vivir a los altos montes, que es lo que tiene el pasaje que tienen ahí, llenos de árboles donde Artemis, amiga de la virginidad, va de cacería. Entonces se queda pensando y dice, no, un momento. Pero lo cierto es que el cronida Zeus consiguió el lecho de Calisto bajo el aspecto de Artemis. Uy, ¿qué pasa? Dice, no está claro si es que tienen miedo de que Zeus lo haga otra vez, o sea, que Zeus se presente en la zona boscosa y la viole, o de que tiene miedo de que Artemis la salte. ¿Qué tipo de virgen es Artemis entonces? O sea, no es virgen porque no ha tenido relaciones sexuales con un hombre, pero Artemis y su grupo de chicas, ¿qué? De acuerdo. Entonces, fíjense que además en el verso 122 aparece el epíteto Filopárcenos. Filopárcenos, dependiendo cómo lo traduzcamos, puede ser amante de la virginidad, es decir, protectora de la virginidad, protectora de las vírgenes, que es el sentido habitual, porque Artemis protege a las vírgenes, o puede ser enamorada de vírgenes. Es una relación, una referencia muy breve, entonces tampoco se puede sacar más. Luego tenemos otras dos referencias en los cantos 8 y 13, en las que se habla de, bueno, pues de que la constelación Calisto está en la constelación de Calisto, perdón, que es la constelación de la Osa Mayor, está muy visible. Y por otro lado, tenemos ya en la novela de Morreo y Calcomede, que son los libros 33 y 36, tenemos una referencia más larga. A ver, este es un texto bastante complicado, en el sentido de que tenemos a Dioniso, Hera lo ha vuelto loco y entonces está fuera de combate, con lo cual los indios, el ejército indio, están en la India, están masacrando a los bacantes. Y entonces hay un líder indio que se llama Morreo, que se enamora de una bacante que se llama Calcomede. Y entonces Morreo no puede dormir por la noche, pero está casado con una de las hijas del rey indio, de Deríades, y está mirando al cielo por la noche y ve la constelación de la Osa Mayor, entre otra serie de constelaciones que recuerdan amores divinos. Entonces, lo primero que ha visto, por ejemplo, es la constelación del Toro, que es Tauro, y entonces es el Toro de Europa. Y luego ve la Osa Mayor y dice que vio a Calisto y el recorrido del carro que nunca se detiene. Recuerden que les he dicho que la Osa Mayor y el carro es la misma constelación. Y percibió también que la fémina es Calisto,
a una compañera de lecho también femenina al haberse transformado en una híbrida figura en imitación de la flechadora con miembros irreconocibles. Este es un texto complicado. Perdón, me he olvidado de decirlo, las traducciones de las dionisíacas son las de Gredos, ¿de acuerdo? El primer volumen tiene unos traductores, Sergio Manterola Pinkler es uno de ellos, los segundo, tercero y cuarto están traducidos por David Hernández de la Fuente. Entonces esta es una traducción de David Hernández de la Fuente. Aquí dice, en este pasaje que hemos visto ya es cuando vemos que no es una relación al uso, porque normalmente cuando Zeus toma una forma no humana, lo que hace es utilizar esa forma no humana, por ejemplo la del toro con Europa, para llevarse a la Virgen en cuestión, pero luego antes de mantener relaciones sexuales con ella, recupera o toma una forma antropomorfa, o sea, se metamorfosea en varón. Aquí lo que tenemos es una referencia a que Zeus mantiene la forma femenina a lo largo de todo el proceso, con lo cual estamos ante una relación completamente homoerótica. Calisto no llega a saber que la persona con la que se está acostando no es Artemis, que es Zeus, no lo llega a saber. Para ella es una relación completamente homoerótica. Evidentemente luego se queda embarazada, ha tenido que ser un varón, no ha podido ser una mujer. Si lo comparamos con... o sea, es curioso porque Nono, al narrar esta relación como una relación homoerótica, dice que es posible, porque si leen las metamorfosis de Ovidio niega que las relaciones entre dos mujeres, que las relaciones sexuales entre dos mujeres sean físicamente posibles. Recuerden esa obsesión con la penetración de la que se ha hablado antes. En cualquier caso, Eros no aparece tampoco en esta relación, igual que no ha aparecido en la de Ámpelo ni en la de Himeneo. Luego tenemos una referencia más larga en el canto 36, perdón. En el canto 36 hay una versión de la batalla de los dioses de la Ilíada 21. Recuerde que se enfrentan los dioses protoianos con los dioses pro-griegos. En este caso son los dioses pro-Dioniso con los dioses pro-indios. Y entonces la primera confrontación es una confrontación de Hera con Artemis. Y Hera derrota a Artemis, tanto en las dionisíacas como en la Ilíada. Pero interesante es el razonamiento que hace Hera después de... Dice, bueno, deja ya de fanfarronear por causa de tu casto ceñidor. El ceñidor, recuerden que es el cinturón que se pone debajo del pecho, que era lo que caracterizaba, era la prenda de vestir típicamente femenina, y los había con más poder y menos poder. Recuerden que el ceñidor de Afrodita daba unos poderes de seducción increíbles. Entonces Hera le dice a Artemis, deja de fanfarronear ya por causa de tu casto ceñidor, pues Zeus, el que gobierna en las alturas, adoptó la forma de tus miembros para unirse a doncellas que desconocían el amor y los bosques de Arcadia. Que desconocían el amor y los bosques de Arcadia aún proclaman aquella imagen tuya, robadora de lechos, que condujo a matrimonio a Calisto, ignorante de amores. O sea, era lo que... O sea, no está muy claro lo que le está diciendo, pero no está claro por qué el hecho de que Zeus use la forma de Artemis contamina su relación con su reivindicación de la virginidad. Lo que parece es que el hecho de que esa relación se consumara y que Calisto no peleara contra Zeus era porque le parecía normal. Era una relación normal. O sea, no le pareció extraño que Artemis se le acercara y mantuviera una relación sexual con ella. ¿De acuerdo? Y bueno, pues parece que por esa regla de 3 habría pasado más veces. ¿De acuerdo? La complejidad de esta escena queda de manifiesto si la comparamos con el episodio de Calisto en el libro segundo de las Metamorfosis de Ovidio. No estoy queriendo decir que Nono leyera las Metamorfosis de Ovidio, ¿de acuerdo? Eso es un berenjenal en el que no voy a entrar, ¿de acuerdo? No estoy segura de que fuera así, pero no tengo tiempo ahora para hablar de ello ni forma de probarlo. Entonces, fíjense, esta es muy interesante. Júpiter toma forma de Diana para aparecer ante Calisto y ella no se da cuenta en un principio de que no puede tratarse de Diana,
cuando la besa de una manera que no es modesta ni apropiada para una virgen. O sea, la besa y a ella le parece normal. Pero después se da cuenta cuando le da un abrazo. El abrazo, la forma de tocarla, ya ahí Calisto se da cuenta de que ahí pasa algo raro y lucha contra Zeus, pero Zeus la viola de todas maneras. Fíjense que aquí hay, bueno, la deja embarazada y fíjense que ella, a ella el homoerotismo primero, el juego primero de que la besen no le parece raro, le parece raro que la toquen. ¿De acuerdo? Fíjense cómo de contexto homosocial pasamos a contexto homoerótico, pero no se sabe muy bien cuándo pasamos de uno a otro. Y luego, fíjense que Calisto regresa con Diana y su coro de ninfas, la pobre mujer, y consigue ocultarle lo ocurrido a la diosa hasta que su embarazo es completamente visible. Y entonces calla y con su rubor da señales de su honra herida. Y si no fuera porque es una doncella, Diana podía haber conocido la culpa por mil indicios. Cuentan que las ninfas lo advirtieron. O sea, las ninfas se dan cuenta de que Calisto ha perdido la virginidad, hay un cambio en ella, se dan cuenta de que está embarazada, pero la que no se da cuenta es Diana. O sea que aquí hay las ninfas saben cosas que parece que Diana no sabe, ¿no? O la forma en que se lo he puesto ahí, parece que las ninfas no son tan virginales como Diana, aunque no se nos dice qué las hacía menos virginales. Entonces, el pasaje de Ovidio ilustra cómo distintos miembros de un grupo femenino pueden tener distintas percepciones de dónde empieza el erotismo y dónde acaban las relaciones afectivas o afectuosas en un contexto homosocial. El segundo pasaje es otro pasaje de homosocialidad femenina, también el de Aura en el canto 48. Este es un pasaje terrible. Ya les aviso que si quieren desconectarse, aprovechen. Esta es una chica que forma parte también del coro de Artemis y Artemis un día que han estado cazando se baña en el río y se baña con muchísimo cuidado, se levanta la túnica y se va metiendo poquito a poco en el agua hasta que queda completamente sumergida en el agua y sin ropa, entonces nadie la ve desnuda. Y entonces llega Aura y Aura se desviste, se quita toda la ropa, le da igual quién la ve desnuda, coge, se tira al agua, nada por aquí, nada por allá, y luego se queda mirando a Artemis. O sea, como mira un mirón, una mirada desagradable, digamos, ¿no? Y entonces se queda mirándola y le dice, fíjense lo que le dice, la toca a Artemis, toca en el pecho, le toca el pecho y le dice, Artemis, perdón, hay una Artemis ahí con minúscula, solo tienes de muchacha virginal el nombre, puesto que con el contorno redondeado del pezón sobre tus senos tienes más bien el pecho femenino de la Pafia, o sea, de Afrodita, y no el seno viril de Atenea. ¿Qué le está diciendo? Que no tiene el pecho de una mujer madura, tiene el pecho de una mujer que incluso ha podido tener hijos. Y además le dice, sigue, o sea, esta Aura es muy, no se da cuenta de dónde se está metiendo, y le dice, que me perdone tu belleza, pero yo soy más fuerte que tú. Además, observa cómo es de vigoroso mi cuerpo. He aquí mi belleza, la belleza masculina de Aura y su carrera más veloz que la del Céfiro. Observa qué músculos tengo. Tengo unos músculos de chico, así, ¿no? Fíjate qué pechos tan poco femeninos tengo. Yo casi no tengo pecho porque soy una virgen casi chico. En cambio, parece decirse, los tuyos parece que se les va a escapar la leche en cualquier momento. ¿Y por qué tienes esa piel tan sonrosada y tan pálida como de mujer? No sé. No. Recuerden que se suponía que las mujeres eran rosadas mientras que las vírgenes eran más blancas. Entonces, según Aura, pues Artemis no tiene el aspecto habitual andrógino, digamos, de una doncella, sino el de una mujer con pecho henchido, los brazos ya le han perdido la elasticidad y sugiere que no es tan virginal como aparenta, incluso, fíjense, si nunca ha mantenido relaciones sexuales con un varón y nunca ha tenido hijos. En su comentario de este pasaje, bien sugiere que el cuerpo de Artemis revela que es una mujer adulta que ha escogido mantenerse virgen. Artemis sería simplemente una mujer suficientemente mayor como para Artemis, perdón, ya me trabo. Sería una mujer madura, pero por otro lado, ahora como ya hemos leído los pasajes estos de Calisto, ya nos entran las dudas,
Y por otro lado, el comentario de Aura sobre el aspecto de Artemis no hace sino recordarle a uno el parecido de las estatuas de Artemis y Afrodita, ambas representadas como mujeres maduras. Y Artemis nunca, en el fondo, nunca aparece representada como una niña prepuber, siempre aparece como una mujer adulta. Fíjense también, esto es muy interesante, y esto bien, lo dije bien, cuando Artemis se había metido en el agua con mucho cuidado de que nadie la viera, pero luego había salido desnuda del agua y se estaba escurriendo el pelo el agua del pelo, ¿no? Entonces es cuando ya está visible cuando Aura se la acerca. Luego además Artemis no se enfada porque Aura la toque, porque le toque el pecho, sino porque la insulta con sus palabras. Fíjense que eso es de eso es de lo que se queja después, ¿no? La mala doncella Aura, esto es una palabra muy interesante, dispárcenos, se ha reído de mí burlándose e insultándose con afiladas palabras. Y ha dicho torpes palabras sobre mis miembros, injurias sobre mis pechos. Este episodio, les decía, es terrible porque lo que hace Artemis es vengarse de Aura. Aura la viola Dioniso. La viola Dioniso y se vuelve completamente loca. Da a luz a 2 hijos y a uno lo mata y se lo come. Es terrible, es un episodio de canibalismo terrible. Y luego al segundo no llega a matarlo y luego se suicida, se tira al río porque no puede soportarlo. Y antes, como no sabe de más qué es lo que le ha pasado, mata a todos los hombres, a todos los varones que se encuentra por el camino, los mata, se convierte en una asesina, ¿no? Y este es el final del poema encima. Fíjense que el hecho, el homoerotismo masculino ha podido aparecer en la Ilíada si consideramos homoerótica la relación entre Aquiles y Patroclo, pero el homoerotismo femenino jamás. Entonces es un poco sospechoso. O sea, nos da que pensar, o sea, ¿qué hace esto? ¿De acuerdo? Creo que al menos en parte es consecuencia del cristianismo. Y me explico esto. No es, llega el cristianismo y aparece el homoerotismo femenino. No. Parece que lo que tenemos es que ya en los primeros textos cristianos hay, si piensan sobre todo en San Pablo, se habla de, se critica el homoerotismo, se critican las relaciones homosexuales, ¿no? Lo natural, lo deseable es que haya relaciones heterosexuales. Y luego además, y esto es súper interesante, piensen que el surgimiento del monasticismo, tal y como lo conocemos en la antigüedad tardía, o sea, el origen de los monasterios, el hecho de que empiece a haber monasterios, implica que de repente haya unos contextos homosociales nuevos. ¿Por qué? Porque tenemos monasterios masculinos en los que hay solo varones que conviven todo el santo día y monasterios femeninos en los que hay solo mujeres que conviven todo el santo día. De hecho, Juan Crisóstomo, Xenute es un personaje un poco problemático. Xenute era el abad del monasterio blanco. El monasterio blanco es un monasterio que todavía se conserva ahora, está en Panópolis, de donde era, no está cerca de Luxor, para que se hagan una idea. Y es un hombre que vive muchísimos años, es un abad de este monasterio, escribe en copto, ya no escribe en griego, y es furibundo respecto a todo, en general. Pero esa furibundez nunca sabemos si es descriptiva o prescriptiva. O sea, no sabemos si cuando se queja de que los monjes son de costumbres disolutas es un ataque retórico y lo que busca es hacerse con el control del monasterio o es que está describiendo un problema real. ¿De acuerdo? Entonces, en los cánones de Xenute, por ejemplo, también Agustín, no lo he puesto ahí la cita, pero en los cánones de Xenute advierte a las vírgenes que se han acogido a vivir en un monasterio de que tienen que tener cuidado de no enamorarse de sus compañeras de monasterio. ¿De acuerdo? Igual que les advierte a los varones que no deben enamorarse, que tengan cuidado de que eso es un peligro, es una tentación que van a tener. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora ya voy terminando, es posible que lo que creo que pasa es que este nuevo contexto monástico hace que se tenga presente la homosexualidad o el homoerotismo femenino de una forma en que no se había tenido tan presente antes y por eso no nos lo incorpora a sus dionisíacas. Lo interesante es que fíjense cómo este homoerotismo femenino no aparecía en la tradición épica anterior. O sea, esto es una innovación, es algo sorprendente, ¿no? Y sí que vemos que hay una serie
es un reconocimiento también no solo de que el homoerotismo es posible y se da en contextos homosociales, pero también un reconocimiento de que la transición o la diferencia entre homosocialidad y homoerotismo es muy tenue, los monjes o las monjas pueden enamorarse de miembros de su comunidad sin darse cuenta de ello. Siguen creyendo que están en un contexto homosocial y ya han transitado a un contexto homoerótico sin darse cuenta. Y ahora dejo de compartir y les cuento un poco las conclusiones. Entonces, fíjense que de lo que hemos hablado es de un autor del siglo V después de Cristo que nos habla de homoerotismo masculino, de homoerotismo femenino como algo distinto completamente de las relaciones homosexuales o de las relaciones heteroeróticas, si utilizamos el mismo sistema de representación, ¿no? Por un lado tenemos las relaciones heteroeróticas que están presididas por Eros y por otro las relaciones homoeróticas que no están presididas por Eros. Entonces, ¿por quién están presididas? Es súper curioso porque les decía que en el episodio de Ámpelo es una relación que no está presidida por Eros, pero Eros aparece. Entonces está como medio camuflado ahí. Por otro lado, vemos que terribles pueden ser todas, o sea, no hay un castigo del homoerotismo como tal. ¿De acuerdo? La violación de Calisto o la mala suerte de Calisto o el destino final de Calisto se parece mucho al de Europa y era una relación, en el caso de Europa es claramente una relación heteroerótica, aunque en el caso de Calisto estemos en una relación mixta un poco extraña. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, y esto es algo que podemos discutir ahora, es ¿podemos hablar de homosexualidad en las dionisíacas de Nono? Y yo creo que sí, pero es una homosexualidad que no estará nunca a la altura de la heterosexualidad dominante, digamos. Lo interesante es que se mantenga la capacidad de hablar de ella en un contexto en el que muchas veces ya se penalizaba. Y con esto he terminado porque además he hablado muchísimo y yo creo que ya les he tenido que aburrir. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias Laura, qué brillante, qué perfecto oírlo, qué manera maravillosa de encerrar nuestro ciclo. Me acordé de muchas cosas porque yo leo mucho a Foucault y leo mucho a Freud y pensé muchas cosas mientras hablabas, pensé en esa novedad del cristianismo, pero en el fin de tu habla te preguntaste que Dios entonces podría presidir una relación si no fuera Eros. Y me acordé de la introducción que escribió Frederico Lourenço, el portugués, a su traducción de la Ilíada. Y él dice que hay un hecho central, absolutamente central en la masculinidad épica, que es una relación, si querés, una relación amorosa con la muerte. Y la muerte es voluptuosa y en la Ilíada la relación entre los hombres, según Federico Lorenzo, no se da en el lecho, sino en el campo de batalla. Y no es el falo, no es el penis que hace que realiza la penetración, sino un objeto fálico que es la lanza. Esa es la interpretación de Federico Lorenzo. Y él cita a Richard Janko para decir que la lanza busca un hombre
como un hombre busca a su amante. Es una relación corporal de penetración, pero freudianamente a buscar la muerte. Y Federico Lorenzo insiste que la relación entre Patroclo y Aquiles es de esa naturaleza, es un amor que él llama heroico, que tiene una lealtad imposible de romperse, incluso en la muerte y después de la muerte. Y ese es un vínculo que solamente los hombres pueden experimentar porque hace parte de un mundo épico y heroico, el cual es como que cerrado a las mujeres no participan de ese mundo. Y ahí me acuerdo de la amicitia romana, que no es de la vida privada, sino de la vida pública, y es una relación regulada, regulamentada por la sociedad, no es algo de tu intimidad. La vida privada no existía. Entonces estamos siempre intentando comprender esas cosas sin conseguirlo. No sé si podremos mirar con nuestros ojos a estas historias épicas y comprenderlas totalmente, porque estamos en ese otro mundo de proliferación discursiva y tanto hablamos que tal vez a lo mejor no entendemos totalmente. Y es un caso para la recepción de las palabras. Entonces tu trabajo viene a traernos muchas preguntas, muchas respuestas y enhorabuena. Esperamos tu libro y así que lo tengas, lo queremos. Muchas gracias por tu ponencia brillante. Muchísimas gracias, Elaine. A ver, es que has dicho muchas cosas. Vamos a ver, esto es muy, muy interesante porque nosotros podemos leer a Aquiles y a Patroclo como están escritos, que es como los lee Yanco, o podemos leerlos como los leen en el siglo V a.C., o podemos leerlos como los lee Nono en el siglo V después de Cristo, y entonces ya nos hemos perdido. ¿Qué pasa? Que la relación... Voy a hacerlo mal, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo mal y voy a empezar por el siglo V a.C. En el siglo V a.C. leen la relación entre Patroclo y Aquiles como una relación pederástica. Pero es mentira. O sea, es un intento de justificar la antigüedad de la pederastia. ¿Qué pasa? Que para empezar, si se acuerdan, o sea, la forma de leer la relación entre Patroclo y Aquiles habitualmente es pensar que Aquiles era el Erastés y Patroclo era el Erómenos, era el joven. Pero es mentira, porque Patroclo era el que era el mayor. De hecho, el padre de Aquiles le dice a Patroclo: tú eres el mayor, tienes que cuidar del calavera de mi hijo, que no sabe dónde tiene la cabeza ni para qué usarla. O sea, no es una relación que se pueda ajustar a los paradigmas del siglo V a.C. Es una relación de campo de batalla, es la hermandad de los soldados que van a la muerte juntos y que tienen una relación muy próxima. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que épocas posteriores, o sea, en el siglo V a.C. ya se lee como una relación pederástica. ¿Qué hacen en época de Nono? Por un lado tienen el que se ha leído como relación pederástica, ya esta relación, y por otro lado tienen que eso ya en su época no es lo que se busca, sino que es lo que se critica y que está penalizado por ley. El Codex Justinianum
la legislación de Justiniano y antes, sí, la legislación de Justiniano ya claramente penaliza la homosexualidad y penaliza sobre todo la pederastia. O sea, corres el riesgo, si a un varón el que pille, que viole a un niño, me parece que el castigo es pena capital inmediata. O sea, no es... Entonces, cuando Nono está escribiendo esto, por un lado quiere reflejar las lecturas que se hacen en el siglo V y por otro lado quiere reflejar como esto en mi época ya no. Lo que ha perdido por completo, yo creo, es la noción de Homero. Cómo aparece la relación entre Aquiles y Patroclo en Homero, él ya no es capaz de reproducirla. La original que nosotros vemos de estos son dos soldados que van a la batalla juntos, esa él ya no la percibe. Se queda en Platón, de alguna manera. Muchísimas gracias, Elaine. Y sí, no, yo estoy muy de acuerdo en lo de que es imposible abarcar el exceso discursivo actual. No podemos. No podemos, ya está. A ver. Cuando Oscar Wilde fue arrestado por prácticas homosexuales, había una ley específica para eso, para ello, pero no había para si fuera entre mujeres. Claro. Porque era tan impensable para ellos que Sí. no constaba en el Código Penal. Y eso es, bueno, según la época y hay que Sí. tomarlo y luego, en además, consideración. Además, es que hay en el caso de... en este caso es cuando vemos lo que decía, lo que dice Dover de que se superpone la socialidad con la sexualidad, en el sentido de que no es lo mismo el cuerpo de una mujer en una sociedad completamente machista que el cuerpo de un hombre. Entonces, que un hombre mancille su cuerpo manteniendo relaciones con otro hombre es muy preocupante porque ese hombre es el que va a ir a la guerra después y es el que es representante del Estado, sea la polis o sea un Estado mayor. En cambio, que una mujer, pues las mujeres valen menos. O sea, nos ha costado mucho salir de eso y todavía no hemos conseguido salir del todo y tenemos trabajo para tiempo. O sea que es una misoginia muy, muy intrincada ahí. Sí. Es muy llamativo. A ver, Gracias. gracias, Elaine. ¿Qué más tenemos por aquí? Preguntas, comentarios. Sí. A ver, Marcela dice, sí. sobre Nono de Panópolis, dice Marcela. ¿Tuvo alguna repercusión la obra de Nono de Panópolis más allá de su época? ¿Cómo llegó la obra hasta hoy, directa o no? Y ya está. Vale, de acuerdo. Entonces, les decía que Nono escribe en el siglo V después de Cristo. Se transmite por transmisión medieval bizantina normal, por manuscritos. Solo tenemos un papiro del siglo VI, pero bueno, la suerte. Tuvo mucho éxito en el Renacimiento y en el Barroco y luego cayó en el olvido. Esto les sonará, es bastante frecuente. Para que se hagan una idea, las dionisíacas se tradujeron primero al latín. En el Escorial, en el monasterio del Escorial, tienen traducciones que se hicieron en España en el siglo XVI del griego al latín. Ya les contaré el día que consiga echarle mano a la traducción esa y ver cómo lo traduce. De hecho, fíjense, Góngora leyó la traducción al latín de las dionisíacas y tiene en la Soledad segunda o tercera, es que no me acuerdo ahora de memoria, tiene un personaje que se llama Alba, que es la aura de la que les he estado hablando. A partir del siglo XVII, Cecilia me está mirando con cara de ¿cómo es posible esto? A partir del siglo XVII, ya tirando al siglo XVIII, cayó en el olvido por completo, ¿de acuerdo? Y ahora, últimamente, yo creo que desde el punto de inflexión en época más reciente fue la edición francesa del profesor Vian. Sí. No sé si me he explicado ahora. Sí. Vale, ¿quién más tiene levantada la mano? Es que Tadeu. Tenemos a Tadeu. Por favor, Tadeu. Gracias. Gracias, Cecilia.
fue sumamente interesante la charla porque como yo estoy estudiando ahora la obra de Panópolis acá en Buenos Aires, no trabajo con los episodios homeróticos, pero nunca había percibido, leyendo, cuánta diferencia había entre la descripción entre las relaciones heteroeróticas y las relaciones homeróticas. Y me pareció que esto es más una de las ambigüedades de la obra, ¿no? Porque hay toda esta cuestión de los elementos cristianos, los elementos paganos, y cómo esto convive en las dos obras de Nono. Y esto parece mostrar este doble compromiso de Nono. Por un lado, los compromisos con los topoi y con lo que parte de la tradición épica y poética. Y por otro, una tentativa de adaptarlo para una sociedad que ya no es la misma, ¿no? Entonces, para mí, esto tiene mucho sentido y yo pensé incluso lo que no hace con el metro, ¿no? Sigue las reglas del hexámetro, pero hay un patrón acentual a la vez. Y no, eso me pareció también más un ejemplo de esta ambigüedad, más una ambigüedad de las ambigüedades de no. No sé qué pensás sobre esto, pero... ¿Cómo se titula esta última película de los Oscar, la de Todo a la vez en todas partes? Sí, sí. Sí, es todo a la vez y en todas partes. Eso es no, sí, completamente de acuerdo. De todas maneras, yo confieso que hasta que no empecé a trabajar sobre esto, había, por ejemplo, lo de Calisto, los pasajes estos que les he puesto de Calisto es que ni los había visto. Porque como es un poema tan sumamente largo, veo a Belén Maidana que me dice, sí, ya, sí, ya lo sé, Belén también. Como es un poema tan sumamente largo, hay cosas que, bueno, yo creo que me moriré, espero que muy vieja, y seguiré encontrando cosas de las que no me había dado cuenta nunca. Entonces, muchas veces es lo que uno va buscando. Voy a buscar algo sobre esto en las dionisíacas, y sí que es cierto que ves que ese doble compromiso. Por un lado, tiene el compromiso con la paideia tradicional y luego uno tiene siempre la sensación, yo recuerdo las primeras veces que leí las dionisíacas, siempre tiene un punto de esto no es verdad. Esto es un carnaval. Aquí van disfrazados todos. Y entonces, pues, los sátiros van disfrazados, Dioniso se disfraza y siempre hay un punto risible, pero hay veces que es muy, muy cruel. Por ejemplo, cuando Dioniso viola a Aura, se dice que se deja los zapatos puestos. O sea, hay elementos que dices, esto, ¿qué tenemos aquí? No son zapatos, son coturnos, porque claro, como es el dios de la tragedia, tiene que ir en coturnos siempre. Entonces volvemos a la multiplicidad de discursos de la que hablaba Elaine antes. Y lo interesante es que tenemos que tener mucho cuidado de no aislar discursos y no darnos cuenta de que conviven todos ellos. O sea, en cierto sentido, el hecho de que yo haya separado los pasajes de homoerotismo femenino puede hacernos pensar que hay mucho, y no, fíjense que les he puesto muy pocos versos en 48 libros, que es como la Ilíada y la Odisea juntos. Hay que ir buscando para encontrarlo. O sea, no podemos negar que no es lo habitual. No sé si me he explicado. Sí. Sí, muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias, Tadeu. Belén, ¿qué me cuentas? Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una consulta de un comentario que dijiste hacia el final con respecto al episodio de Ampelos, de la muerte de Ampelos. Habías dicho que Eros no intervenía, pero que a la vez aparecía Eros. Entonces te quería preguntar qué pensabas, o sea, según vos, quién intervenía en ese, de algún dios
No, o sea, aquí dice, o sea, es una pregunta muy difícil. Gracias, Belén, por esta pregunta tan difícil. A ver si consigo explicarme. Entonces, más que el punto de comparación en este caso es que Eros aparece de forma muy visible cuando tenemos relaciones heterosexuales. Llega Eros, saca la flecha, tira flecha, le da a quien sea en el hombro, en la pierna, por ejemplo a Zeus cuando va a acostarse con Semele y tener a Dioniso, le da en el muslo, porque de ahí es de donde van a hacer Dioniso. Hay una visibilidad clara, un rol claro de Eros. En cambio, y en ese caso Eros es una de las cosas que he estado mirando últimamente, cómo traducimos Eros, de qué hablamos cuando vemos a Eros. Eros en ese caso es pulsión sexual, inmediata. En cambio, en el episodio de Ámpelo no hay carcas con flechas, no se saca la flecha, no se tira la flecha, no hay esa pulsión sexual. Ahí Eros ya no es pulsión sexual. Cuando aparece Eros en ese episodio, es uno más de los camaradas. Están todos juntos. Y después lo consuela. Cuando Le dice Ámpelo que muere... busque a otro muchacho más. Que se olvide de Ámpelo y busque a otro. Sí, busca a otro. Le dice que busque a otro. No ha habido flecha, pero ahí sí que yo creo que podemos decir que Eros es erotismo. Entonces ahí que es cuando ya empezamos a jugar con conceptos, o sea, claro, volvemos a lo de que acabamos de decir Tadeu y yo, de tantas cosas todas juntas, ¿hasta qué punto podemos hablar de dos tipos de Eros? ¿Es separable o no es separable? ¿Nos estamos autoengañando separándolos? Pues no lo sé. Lo que está claro es que la escena esta de pulsión sexual no aparece en el episodio ni en el de Ámpelo, ni en el de Himeneo, ni en los de Calisto. En cambio, en el de Aura y Artemis, los pasajes que he puesto de Artemis y Aura, tampoco aparece Eros. Eros aparece después golpeando con una flecha a Dioniso para que viole a Aura, que es terrible. No sé si me he explicado ahora. Sí, gracias, Belén. ¿Más? Una cosa, Laura, ¿vos creés que esto que dijiste sobre Eros, que me parece sumamente interesante, ¿no crees o qué pensás sobre la posibilidad de una tendencia a la alegoría ya en alguien como Nono, que está en una época donde el avance del pensamiento alegórico ya es es ya una certeza, ¿no? Ese es un punto muy, muy importante, porque para empezar tenemos a Ámpelo, que es la vid, que es una personificación. O sea, la presencia, esto lo corroborarán tanto Belén como Tadeu, acabamos hartos de personificaciones en las dionisíacas. O sea, Dioniso está constantemente rodeado de personificaciones. La relación entre personificación y alegoría hay veces que es difícil de separar. De poder separar, sí. O sea que sí. También estamos hablando de Eros como personificación de distintas cosas y si quieren podemos hablar de aquella definición platónica de Afrodita Urania y Afrodita... Ay, se me ha ido. La Urania, la celeste, y la Ctonia será la otra, ¿no? O sea, hay una Afrodita, hay un amor que es una pulsión celeste, que es el que hace que las personas sean mejores, y hay un amor carnal, que es el que hace que las personas tengan hijos. ¿Pero estamos engañándonos otra vez o es el mismo? Entonces, Afrodita, igual que acabo de hacer una separación de Eros que no es separación, en Afrodita conviven las dos también. Y ya aquí ya no sé hasta qué punto estamos hablando de personificación, alegoría o metáfora. Ya para terminar de empeorarlo, total, como es Nono,
se puede meter todo junto, ¿no? Está todo junto. Sí, y es muy importante. Gracias, Laura. Claro, gracias a ti. A ver, Cecilia, a ver esa cara que me ponías antes de... No, mi cara es de curiosidad, de asombro, no sé, de tratar de incorporar todo lo que vos estás contando. Yo no conozco sobre el autor, así que bueno, estoy escuchando apasionadamente lo que estás contando. La verdad que tenés una forma de comunicar las cosas, además que me gusta mucho, me cae muy bien. En el momento que estabas hablando de Góngora, particularmente hace mucho tiempo, yo era muy aficionada de Góngora, me gustaba Yo mucho. también, en el Y colegio. sí, me encantaba. Llegué a hacer algún trabajo sobre Góngora allá lejos de hace tiempo, cuando estudiaba la materia de literatura española 2 en la Universidad de Buenos Aires. En fin, nada, mi cara fue porque quería salir corriendo a ¿Cómo leer es posible? el Sí, fragmento ¿cómo de es Góngora posible? del cual estás hablando. Sí. Pero Lo siento, no más me allá de acuerdo. eso, mi pregunta, Creo que es la sobre la segunda, ¿eh? me lo voy a anotar ya, acá. Perdón. Perdón, pues no me olvido. No, mi pregunta tiene más que ver con el género, ¿no? De la obra de las Dionisíacas, porque, bueno, sabemos que por todo lo que vos dijiste, ¿no? Explota la Variatio, ¿no? En este género, y quería saber un poco sobre los modelos. Me imagino que por lo mucho que mencionaste, Homero debe ser modelo. Para las Dionisíacas, ¿no? O sea, lo mencionaste mucho, me imagino que aparecerá bastante. Ahora, la épica homérica es su modelo y después, bueno, tenemos toda esta variatio y tenemos esta cantidad de historias entrelazadas, o sea, y el hexametrodactílico y esta especie de épica y no sé, esta construcción de Dionisio. Dionisio a veces me imagino como un héroe, a veces quizás no tanto, no sé, Sí, no, vas fenomenal. sí, no conozco la obra. Y no puedo evitar la pregunta, que es la pregunta que yo siempre hago. ¿Por qué no están las metamorfosis de Ovidio ahí? Vos dijiste que no sabías decir por qué no o sí, y la verdad que me deja esta curiosidad de saber qué es lo que pasa. O sea, no se conoce que Dionisio haya podido tener las metamorfosis a mano, bueno, o cuáles son los otros modelos, ¿no? O qué más nos puedes decir sobre esto, sobre la cuestión de género y los modelos sobre los que se construye la obra. Gracias. Vale, esto da para una tesis doctoral. Genial. Vale, resumen en 5 minutos. O sea, voy a engañar mucho, ¿eh? No te voy a... Haré lo que pueda. Vamos a ver, estamos en el siglo V después de Cristo. Es un momento bastante peliagudo. Entonces, la mejor explicación que he encontrado sobre esto es de una profesora que se llama Helen Kaufman, que habló de la implosión de los géneros literarios. Estuvo con nosotros en nuestro primer ciclo de seminarios, Helen Kaufman, sí. Bueno, Helen es maravillosa. Es maravillosa. Helen tiene un artículo sobre la implosión de los géneros literarios en época tardoantigua. ¿Qué pasa? En época tanto en la zona latina como en la zona griega. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos, por un lado, los géneros literarios tradicionales, o sea, en el caso del latín tenemos la épica de Virgilio, y en el caso del oriente que habla griego tenemos la épica de Homero, la épica de, esto es muy importante, Apolonio Rodio. Recuerden, Eros en el tercer libro, por poner un ejemplo, iba a decir de las Dionisíacas de Apolonio Rodio, ya estoy muy mal. De las argonáticas. De las argonáticas de Apolonio Rodio. Por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos que el género ha implosionado. ¿Qué pasa? Que si el género era más o menos, sí que es mentira, porque había una serie de variaciones genéricas, ahora lo destruyen desde dentro. El artículo de Helen tiene unas esculturas en el que se le quita el aire a un trozo de metal y entonces queda con otras formas extrañas, muy interesantes, pero que no son el cuadrado original, pero que recuerda al cuadrado original. Entonces, no. Empieza las Dionisíacas hablando de poiquilia. La poiquilia es el equivalente griego de la variatio. Y dice que su poema va a ser poiquilia pura. Y cumple. Yo prometo que cumple. O sea, aunque sea una épica homérica,
el primer episodio, que es el de Zeus y Europa, les prometo que tiene influencia de la novela. De Aquiles Tacio, de Leucipa y Clitofonte. Empieza exactamente igual y pervierte completamente, como es una implosión, pervierte completamente el principio de aquella novela. Les había el pasaje este de Morreo y Calcomede, de Morreo, que es el líder indio que se enamora de una vacante, Sí. esa novelita también tiene influencia de la novela. O sea, es todo de este tipo. ¿Qué pasa si igual que hablamos de eso, hablamos de influencia del epigrama, hablamos de influencia de, a ver, ahora de qué más, de la retórica que estamos leyendo los logos, un encomio imperial, tiene las arengas o Belén, esto a lo mejor puedes hablar tú mejor que yo, los discursos de combate tienen influencia homérica, pero también tienen mucha influencia retórica. Si no hablamos de los autores latinos, a ver, yo es que ahí no me atrevo. ¿Por qué? Porque para decir que Nono ha leído a un autor latino tendría que encontrar alguna referencia clara a las metamorfosis de Ovidio. Cuando trabajamos con mitos es prácticamente imposible decir aquí hay una referencia a tal versión. A que este, aparece claro, sí. Y si además estamos hablando de dos lenguas distintas, hablar de un calco o de una referencia a la otra lengua, apaga y vámonos. Eso ya en práctico, Tadeu está asintiendo con la cabeza. Eso ya de forma práctica. De forma teórica, ¿cómo voy a probar yo que en el Egipto del siglo V después de Cristo les dio por estudiar a Ovidio? Claro. Sí que es cierto que tenemos papiros de Virgilio, de la Eneida, que se conservan en Egipto. O sea, que se utilizaban para aprender latín, que había gente que aprendía latín, que se leía Virgilio. Ovidio no estoy segura. Y de todas maneras, quizá es algo que podamos trascender, ya lo de decir, incluso los autores que no han leído Virgilio, es posible que tengan conocimientos sobre Virgilio que vengan de fuentes griegas. O sea, que haya una entrada en la Suda, que es posterior, pero bueno, tiene raíces tardoantiguas, que diga, hay una entrada de Virgilio que diga, Virgilio escribió la Eneida y la Eneida va de esto y lo otro, y en concreto este pasaje es interesante. O sea, pueden, sin haber leído Virgilio, pueden tener una idea de cómo funciona la Eneida. Esto creo que es posible, pero ¿puedo hacer lo mismo con las metamorfosis de Ovidio? ¿Quién es el guapo que resume las metamorfosis de Ovidio? Yo es que no soy capaz, o sea, no... No. Es como resumir las dionisíacas, o sea. Por lo menos, bueno, en las dionisíacas puedes hacer un cuadro, en las metamorfosis de Ovidio igual también, pero lo veo más complicado. Además, esa es la razón por la que... A ver, es que Ovidio es muy interesante para comparaciones, me gusta mucho, pero siempre digo, no estoy segura, de hecho, o sea, no puedo probarlo, ni creo que sea legítimo hablar de... Sí. Y estas traducciones al latín, por ejemplo, la traducción en latín que posiblemente que leyó Góngora, ¿de cuándo es? Del 16, creo. No sé si finales del 16, principio del 17, pero esto debería... Porque ahora lo estoy diciendo de memoria, y yo confieso que hasta el año pasado no lo sabía. Y me lo dijo un especialista en Góngora. Sí, me lo dijo. Y que sepas, además me moví hasta el dedo, y que sepas que la Soledad Segunda de Góngora prueba que leyó las dionisíacas en latín, y efectivamente. Lo que no sé es, como no he leído la traducción, no sé cuánto de lo que se presenta en la Soledad de Góngora procede de la traducción y cuánto procede a través de la traducción del original. Claro, eso es lo que yo me estoy preguntando ahora. Vale, pues eso es lo que tengo que investigar. ¿Y cuán influida la traducción está
de los textos en latín que ese traductor leyó, Exacto. ¿no? sí, ¿Y por qué eso, palabras ya está usando que él leyó antes en los textos en latín sobre mitología? y ¿no? luego piensen también que las traducciones, ¿ustedes no han tenido nunca una traducción de Catulo o de Aristófanes en la que faltaban versos? Bueno, sí, de Catulo. Las de Catulo Las todas. de Catulo, Las de sí. Catulo, a las de Catulo todas De les Catulo faltaba. con Entonces, certeza. todo. Entonces, yo sospecho que en la traducción Ujú. latina también faltaban cosas. Ujú. ¿De acuerdo? O sea que lo que pasa es que no he tenido, no me ha dado la vida todavía para esto. Ujú. Cuando termine el libro este, a lo mejor ya comparto el libro y luego ya paso a investigar lo de Góngora. ¿De Excelente, acuerdo? excelente. Bueno, muchas gracias. Agustina acá tiene una pregunta. Sí, Gracias, Agustina. gracias. A ver, Agustina, que sí te pongo cara. Dime. Hola Laura, ¿cómo estás? Te quería preguntar, más que nada, a mí me interesa mucho justo que hablaste de Aura medio al final, vos sabés que me interesan mucho la presencia de estas vírgenes cazadoras a lo largo de la obra, y te quería preguntar, ¿qué hay de la presencia de esas vírgenes a lo largo de la obra de Nono? ¿Qué hay de influencia, si sabés, ¿no? ¿Qué hay de influencia cristiana? ¿Qué hay de algo más con los modelos clásicos? ¿Qué hay de eso, digamos? ¿Qué representan esa presencia que evidentemente a no le interesaban mucho porque hay como una sucesión grande de apariciones, pero qué hay de ponerlas ahí por algo del contexto cristiano, o tiene que ver más con una tradición ya literaria, si se quiere? Eso. Vale, otra pregunta difícil. Muchas gracias, Agustina. Haré lo que pueda. Vale, a ver, empiezo con una palabra. Les he dicho que Artemis era Filopárcenos, ¿verdad? ¿A que no saben quién más es Filopárcenos? La Virgen María en el poema de la paráfrasis. Sí, tenía... Ahora, sí. ya con eso ya empezamos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos por un lado, luego para rematar la faena, piensen que estamos, esto es un punto así es de los pocos puntos claros de tener una fecha. Tenemos el Concilio de Éfeso, que es el que defiende la virginidad de María y hace básicamente a María reina. Entonces, esto se cuela ya en la paráfrasis. Lo vemos ya en la paráfrasis. Que María es Filopárcenos, es la que huye del... Filopárcenos, que es la amante de la virginidad, y Figodemnos, la que huye del lecho. Entonces, el intertexto cristiano está ahí. Es inevitable. Pero la cuestión es cómo leemos aquí las dionisíacas y la paráfrasis una al frente del otro. Entonces, no es la solución, pero una forma de hablar de ello es lo que se llama imitación contrastiva. Tiene palabra en alemán que Cecilia puede pronunciar, que es Kontrastimitation. ¿Qué es la imitación contrastiva? Es presentar dos figuras más o menos parecidas o iguales, pero evidentemente hay una que es buenísima, que es la Virgen María en la paráfrasis, y las otras que las pobres no llegan a la altura. ¿Por qué? Porque esto es un tema muy interesante. En las dionisíacas vemos una serie de virginidades fallidas, que son principalmente la de Nicea en los cantos 15 y 16. ¿Por qué? Porque Dioniso la viola, la deja embarazada, deja de ser una virgen. Y la otra es la de Aura en el canto 48, que les digo que Dioniso la viola, la deja embarazada y acaba la cosa fatal, ¿no? Son virginidades fallidas. ¿Por qué? Porque son virginidades escogidas por sí mismas. Lo que quieren es una vida al aire libre cazando y ser como Artemis. Pero ellas no son Artemis ni Atenea. O sea, lo que es una prerrogativa de Artemis y Atenea no está al alcance de todas las mujeres. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos una virginidad que sí que es que sí que tiene éxito en las dionisíacas, y es la virginidad de Calcomede. Calcomede, ¿quién es? Es una vacante del dios Dioniso, forma parte de su ejército,
y seduce a Morreo, lo engaña y le dice que está, o sea, se pone sugerente con él, el otro se vuelve loco y abandona su puesto en el ejército. O sea, el objetivo de Calcomede es servir al dios Dioniso, y porque sirve al dios Dioniso es capaz de sobrevivir al ataque de Morreo, no es violada, y esto es muy, muy, muy interesante. ¿Por qué no la viola Morreo? Porque la diosa Tetis le ha dado, Tetis la marina, le ha dado un ceñidor que tiene una serpiente oculta. Entonces, cuando el otro la va a violar, la serpiente sale y Morreo sale corriendo. Y entonces ella puede seguir siendo virgen. ¿Por qué? Porque es una virginidad al servicio de un dios. Lo interesante es que este elemento de la serpiente aparece ya es que no me acuerdo ahora de memoria, pero aparece en textos hagiográficos ya. No me acuerdo qué santa, es que ahora no me acuerdo de memoria, no recuerdo qué santa sobrevive a un ataque de este tipo porque le sale la serpiente que se la ha mandado, en este caso Dios, claro, evidentemente, y la libra del ataque. O sea que tenemos, por un lado, un intertexto cristiano bastante visible y luego la insistencia en la divinidad al servicio de una misma está condenada al fracaso en un mundo de hombres. Porque recuerden, Zeus puede violar a cualquiera como da la gana. Es sistemático en las dionisíacas. Ninguna virgen puede sobrevivir por sí misma sin tener protección divina. Claro. Pero si tiene protección divina, sí. Claro, no es lo mismo la protección de Dios en la paráfrasis que la protección de Dioniso en las dionisíacas cuando a Dioniso lo vuelven loco y está fuera de combate. O sea que ven que tenemos muchos intertextos. Luego, por otro lado, esto que decías que también es cierto de la tradición clásica, tenemos todas las conexiones de Artemis con las niñas vírgenes, pero esas vírgenes son siempre de forma transicional, son niñas antes de casarse. La virginidad de la que se habla en las dionisíacas parece que es una virginidad extendida en el tiempo, no es una virginidad transitoria que acaba con el matrimonio. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, se mantiene cierto modelo clásico, pero a la vez, igual que los que les decía del homoerotismo de Calisto, aparecen cosas que no podemos retrotraer en el tiempo. Claro. Sí. Sí. Gracias, Laura. Muchas gracias. ¿Más? ¿Alguna que otra pregunta difícil? ¿Alguien más le gustaría hacer alguna observación, un comentario? Tenemos un minutito más. No, a mí se me ocurre la figura de Camila, ¿no? Sí. Que sí. tiene también mucha relación con María, ¿no? En el sentido de la utilización de ese adjetivo intemerata que aparece utilizado por Virgilio y que también se utiliza para hacer referencia a la Virgen, ¿no? Y digamos que ese contexto homosocial en el que se mueve Camila, consagrada a su vez a Diana como un exvoto prácticamente por parte del padre y bueno, y las otras amazonas que van digamos, a protegerla o a encontrarla ya herida de muerte, ¿no? Me parece que por ahí Camila ha tenido una proyección muy interesante también, revalorizada por el cristianismo en cierto sentido. Sí, fíjense, de todas maneras es muy curioso que a ver, hay un contexto romano / latino en el que las mujeres, porque son romanas, no porque son mujeres, consiguen hacer cosas increíbles, pero solo en momento de máximo peligro. En vida cotidiana, no. En vida cotidiana, todas a casa a hilar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un momento de máximo peligro, las mujeres romanas pueden y deben liderar, pueden y deben hacer cosas increíbles, pueden y deben... O sea, digamos que eso es un comentario a la romanidad. No sé si me explico, que son especiales porque son...
Por otro lado, tenemos el cristianismo que no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay categorías, pero que rápidamente empieza a tener esas categorías. O sea, las vírgenes pueden hacer cosas, pero solo cuando tienen protección divina. O sea, una no puede lanzarse a la carrera porque somos hombres y mujeres todos iguales, porque va a acabar mal. Solo son casos especiales que han logrado, digamos, esto es muy curioso, han logrado ser como hombres, porque son mujeres excepcionales, no porque sean mujeres. O sea, ese elemento de excepcionalidad, son tan excepcionales que ya han perdido ese elemento negativo de ser mujeres y son como hombres porque tienen protección divina. Y sí, o sea, vemos como los estratos cristianos adoptan de esos estratos anteriores, de la excepcionalidad que les hace, el caso de Camila es claro, y el caso de las amazonas también es claro. Pero son excepcionales siempre, ¿eh? O sea, en ningún momento, esto hay un poema del siglo III después de Cristo, que es las dionisíacas, ya estoy otra vez, las postoméricas de Quinto de Esmirna, en el que aparece Pentesilea. Y Pentesilea, las mujeres de Troya ven a Pentesilea y quieren tomar las armas, porque ellas también quieren ser como Pentesilea. Y entonces una de ellas hace un discurso y dice, si ella puede, nosotras podemos, vamos a luchar. Y sale una señora mayor y les dice, pero ¿cómo vais a luchar? ¿No os dais cuenta de que esta mujer es excepcional? Es hija del dios Ares y ha tenido un entrenamiento. Vosotras no sois hijas del dios Ares y para lo que estáis entrenadas es para hilar en vuestras casas. Claro, entonces, sí. O sea, siempre son las excepcionales, es súper curioso. Y siempre va al contexto anterior también. Muchas gracias, Liliana. Gracias a vos, enormemente. ¿Alguna pregunta más difícil? Sí, Cecilia, dime. No, iba solamente a decir que si nadie más tenía alguna pregunta, tenemos que encerrar nuestro ciclo, que ya estamos llegando a las 2 horas, pero por eso quería preguntar si alguien tenía algo más para comentar, mismo que sea difícil. Obviamente es un placer escuchar las respuestas de la profesora. Pero bueno, si no, de mi parte, yo solamente quería agradecerle, pero enormemente. Oye, Profesora, Cecilia, que te íbamos a cantar Miguel. cumpleaños feliz. No, por Dios. No, Y yo canto muy mal, ¿eh? Con los saludos me basta, Le agradecemos muchísimo, realmente fue maravilloso y eso se refleja también en el debate acá que hemos tenido, así que bueno, muchísimas gracias. Y de nuevo, de mi parte, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Liliana, a Elaine por permitirme a mí coorganizar con ustedes. Realmente para mí es, como siempre les digo, un honor. Yo me siento muy chiquitita al lado de ustedes y sin embargo, bueno, me permiten también tener este lugar, así que gracias a todos y obviamente los vemos en el próximo. Tendremos un tercer ciclo, obviamente, así que bueno, espero que todos estén ahí. Liliana, Elaine, si quieren cerrar, gracias. No, por favor, No, gracias a nosotros vos, que le agradecemos. Fue excelente. Enormemente. Bueno, um beso. Obrigada a todos que nos ouviram, a todos os participantes, os colegas da organização. Muitas graças, Laura. Besos desde Brasil. Espero que um dia podamos ter o honor de traerla acá personalmente para estar aqui en los trópicos. Una vinícola argentina acaba de ser electa la mejor del mundo, así que tenemos que visitarla en la bodega Mendoza. Catena Zapata. La bodega Catena Zapata es la mejor bodega del mundo. Sí, y te esperamos por acá cuando quieras y nos sea posible. Muchas gracias por todo. Obrigada a todos, nos vemos em breve. Obrigada, graças. Parabéns, Cecília, parabéns. Tchau, Gracias. até mais. Chao, Chao, gracias gracias a Laura. todos. Cecilia. Gracias, Elaine. Gracias.
Gracias, Tadeo. Chao, gracias por estar. Chao a todos. Chao, chao. Chao.